¿Es la Iglesia Católica apostólica? Hoy tenemos la tarea de confirmarlo si es así o no es así. La verdad es que la misión o mi misión en esta oportunidad es demostrar que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Dios. Y solo voy a usar dos argumentos, podríamos decir. Tal vez usted católico me esté mirando como una persona diabólica o endemoniado. Ya algunos me lo han dicho. Y yo a veces comprendo la sinceridad de las personas. Comprendo que en el fondo pueden estar pensando así. Pero jamás haría un trabajo de estos con mala intención. Mi intención es presentar la palabra de Dios, demostrar la verdad, porque tú también tienes el derecho a estar informado, a saber la verdad. Entonces, lo primero que vamos a responder es si la Iglesia Católica es apostólica. La Iglesia Católica desciende de los apóstoles, como todas las demás iglesias cristianas, porque es otro argumento equivocadísimo que presenta la Iglesia Católica. Siempre preguntan, ¿y dónde está la historia de su iglesia? Como que si nosotros descendiéramos, no sé, de los musulmanes, de los budistas o quién sabe de dónde. Todo el que sea cristiano desciende de la Iglesia Apostólica. Sencillamente hubo ramificaciones, hubo separaciones a lo largo del tiempo y esto empezó muy temprano en la historia, pero todos descendemos de la Iglesia Apostólica. Ser descendiente de la Iglesia Apostólica te hace ser apostólico. Pregúntate si ser hijo de un médico te hace ser médico. Si no estudias la carrera de medicina y obtienes legalmente el título, pues no eres médico, aunque sea el hijo directo del mejor médico. Igual, así de sencillo, ser descendiente de los apóstoles no te hace apostólico, así de sencillo. Entonces, tenemos que ver realmente qué hace que una iglesia sea apostólica. Pues hay dos maneras de poder medir esto, de saber esto. Y la primera es sencillamente la más lógica y coherente que podríamos mencionar. Saber si una iglesia es apostólica o no es apostólica, más que guiarnos por la historia, tenemos que comparar la iglesia con la iglesia apostólica. Tenemos la evidencia de la iglesia apostólica en la palabra de Dios. Tenemos la verdad pura de la iglesia apostólica. Pues la mejor manera de saberlo es entonces comparar las doctrinas de la iglesia que se cree apostólica con la doctrina de la palabra de Dios de la iglesia apostólica. Y ahí se puede confirmar si es apostólica o no. Esa es la manera realmente más lógica y coherente. Pero también hay otra forma y es cuando hablamos de las separaciones, de las divisiones o de los cismas, como lo quiera llamar, que se han presentado en el cristianismo a través de 2 milenios, que han sido muchos. Entonces, tenemos que preguntarnos de qué manera se ha dividido la iglesia. Hay dos formas para que se dé una división en la iglesia por diferencia doctrinal, ¿ya? Hay solo dos maneras cuando es por diferencia doctrinal. Una manera es que un grupo de personas se rebele contra la verdad que la iglesia tiene, ya contra la verdad de la iglesia, que en este caso es contra la verdad de la palabra de Dios, porque la iglesia para tener la verdad tiene que estar sustentada en la palabra de Dios. Entonces, si un grupo de personas, de hermanos en determinado lugar, una iglesia en determinada área, sale con algo diferente a lo que la iglesia tiene, podemos concluir sin lugar a dudas que esa iglesia ya no es apostólica, ¿ya? Si la iglesia se separa porque empieza a enseñar cosas erróneas, confirmadas con la palabra de Dios, esa iglesia deja de ser apostólica y la iglesia apostólica es la que se mantiene. Pero existe la otra forma en que se divide una iglesia por diferencia doctrinal.
Y la otra forma es porque el cuerpo administrativo de la iglesia corrompe la doctrina. Y como el cuerpo administrativo de la iglesia corrompe la doctrina, entonces los fieles de Dios que no están dispuestos al cambio doctrinal, a la corrupción de la doctrina, entonces deciden ser fieles a Dios, ¿ya? En este caso, los que salen son la iglesia apostólica y el cuerpo que queda deja de ser iglesia apostólica. Porque lo que determina si una iglesia es apostólica o no es apostólica es la verdad de los apóstoles. No es porque tenga línea directa. No es porque tenga línea directa. Como les decía al principio, pues finalmente línea directa todos tenemos. Todos descendemos de la iglesia apostólica. Y lo único que Dios mira es la fidelidad a su palabra. Podríamos brevemente referirnos a la experiencia de Israel en la antigüedad. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero se dividió el reino. Y podríamos decir, ok, entonces Judá, porque ese donde estaba el rey y siguió el reino de Judá, entonces el pueblo de Dios ahora es solamente Judá. Pues equivocación, porque vemos que en el reino del norte, el reino de Israel, que era el reino mayoritario, que aunque habían apostatado, sí, muchos en su mayoría habían apostatado, allí estaba el profeta Elías. De ese reino era el profeta Elías, uno de los profetas más grandes que haya asistido a la vista de Dios, ¿ya? Y cuando Elías hizo su trabajo, Dios dijo que en Israel, no en Judá, en Israel, él haría quedar 7,000 fieles cuyas rodillas no se inclinaron ni besaron a Baal, ¿ya? Entonces, no podemos decir que porque se dividieron, entonces tú eres y tú no eres. ¿Quién decide eso? Lo decide la palabra de Dios, mi apreciado amigo. Así que lo primero es que la iglesia católica no es apostólica. No es apostólica. Ser descendiente de los apóstoles no te hace apostólico. Te hace apostólico enseñar la verdad pura tal como los apóstoles y no basada en tradiciones. Ustedes, si quieren tener más completo esto, podrían ir a un tema que titulé La madre de las herejías de la Iglesia Católica, ¿ya? En ese tema demuestro cómo la tradición es condenada por la palabra de Dios. La tradición de la Iglesia Católica basada en los padres de la Iglesia y en los concilios, puedo demostrar cómo Dios condena ese tipo de prácticas, porque la única regla de fe es la palabra de Dios, no los concilios, no los padres, nadie más. ¿Ok? Entonces, primera parte de eso, pero viene la segunda parte que es más interesante, más contundente, donde quiero dedicarme un poquito más. Y le pido, téngame un poco de paciencia. Si usted es un fiel católico, por amor a usted lo estoy haciendo, no por ofenderlo. Sin duda alguna se puede sentir ofendido. Téngame un poco de paciencia y pídale a Dios tener la oportunidad de leer la Biblia con criterio propio. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Y en Apocalipsis capítulo 12 vamos a empezar a encontrar que la iglesia católica en realidad es la iglesia perseguidora, no la iglesia perseguida. La iglesia de Cristo es la iglesia perseguida, no la perseguidora, ¿ya? Y por lo tanto la iglesia apostólica fue la iglesia de Cristo, mientras fue perseguida. Pero luego esa iglesia perseguida cambió, esa iglesia apostató y se convirtió en perseguidora. Y es más, ahora quiero demostrarte que esto estaba anunciado proféticamente. Apocalipsis capítulo 12 es un capítulo que los católicos aman mucho. ¿Y por qué aman mucho este capítulo? Porque allí encuentran una visión de Juan, donde Juan mira en una visión a una mujer que está encinta con dolores de parto y ella da a luz un hijo que es arrebatado para el cielo y el lenguaje es tan claro
que el católico llegue y concluye, es que esa es la Virgen María, y con eso prueban que María está en el cielo y cuantas cosas. De paso que Juan ve a la mujer encinta, ve la visión en el cielo, pero la mujer estando encinta no estaba en el cielo, ¿no? Solo un detallito menor allí para mencionar que no tiene asidero, esto para probar que la Virgen María está en el cielo. ¿Ya? Ahora tampoco tiene asidero para decir que aquí está hablando de la Virgen María. Y ya lo puedo demostrar. ¿Por qué? Porque la misma Iglesia Católica sabe algo. Aún en el mismo catecismo, si no me equivoco, de la Iglesia Católica, admiten que cuando en profecía se habla de una mujer, se está hablando de un pueblo, de una nación, de una comunidad con una enseñanza religiosa, ¿ya? Una religión, ¿ya? Nos está enseñando allí de una religión. Cuando una mujer aparece en profecía, deja de ser mujer de carne y huesos, ¿ya? Claro que María es la madre de Jesús, nadie está discutiendo eso. En los evangelios y en la historia, María es la madre de Jesús, pero en la profecía Jesús es hijo de la iglesia. Es un poco diferente, ¿ya? Eso no quita de que Jesús es hijo de María. Lo que quiero decir es que aquí esa mujer es la iglesia. Por lo tanto, por eso mira la visión incluso en el cielo. Y luego dice, voy a leer desde el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ese es Jesús. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es? Jesús. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Qué interesante. Aquí empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque si fuera María, ¿dónde está registrado en la historia bíblica de que María huye al desierto por 1260 días? Y menos en términos proféticos. ¿Saben por qué? Porque en profecía los días son años. Son equivalentes a años. Y esta profecía mencionada acá se encuentra 7 veces en la Biblia. Los 1260 años se encuentran 7 veces en la Biblia, solo que con lenguaje diferente. En una parte dice 1260 años, en otra parte dice tiempo, tiempos y medio tiempo, y en otra parte dice 42 meses. Hay 7 textos que mencionan la misma profecía. ¿Y cómo sabemos que es la misma profecía? Porque el principio profético de la Biblia es que los tiempos de profecía se pasan a días y los días equivalen a años, y de esa manera sabemos las profecías. ¿Quién dio ese principio de interpretación profética? Pues lo dio Dios, lo dio Dios. ¿A dónde lo encontramos? Pues lo encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 4. Allí encontramos el principio de interpretación de día por año, ¿ya? Cuando es profecía es día por año. Pero también lo encontramos en el libro de Números. Allí lo encontramos cuando el pueblo de Israel va a reconocer la tierra de Canaán y se demoran 40 días y llegan negativos, y el Señor los castiga y les dice, día por año los voy a castigar. Van a llevar su maldad 40 años de acuerdo al número de días que estuvieron allá. Igual en Ezequiel ese mismo principio. Le dice Dios al profeta que lleve la maldad de Israel 390 días, que equivaldrían a 390 años de apostasía de Israel. Y que lleve la maldad de Judá 40 días, que equivaldrían a 40 años. Y ahora, ¿dónde vemos cumplido ese principio profético por primera vez? Pues lo vemos también en Daniel, ya no como una orden, como un principio dado, sino como algo en la práctica. En Daniel, en el capítulo 9, tenemos las profecías de las 70 semanas. ¿Y cuántos días son 70 semanas? Pues 7 por 70 dan 490. 490 días, ahora los pasamos a años, son 490 años. ¿Y cómo sabemos que se cumplió la profecía? Bueno, era la profecía para que apareciera el Mesías príncipe. Y desde la partida de la orden para edificar a Jerusalén, debía contarse las 70 semanas o los 490 años, ¿ya? Y eso fue en el año 457 antes de Cristo,
Cuando tú le pones la cuenta ahí para adelante, te lleva al año del bautismo de Jesús. Bueno, no al año del bautismo de Jesús, las 70 semanas te llevan al martirio de Esteban, pero habla de las 69 semanas, te lleva al bautismo de Jesús. Las 69 semanas se cumplía, era cuando el Mesías aparecería, a la semana 69, y da exactamente con el bautismo de Jesús en el año 27. Así que el principio de interpretación bíblica es claro. Y aquí encontramos que la mujer huye al desierto en profecía 1260 días. Y para que quede claro que estamos hablando de los mismos textos donde este tiempo aparece dado de otra manera, pues miremoslo aquí en el mismo capítulo de Apocalipsis 12, en el versículo 4, dice, versículo 14, dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La profecía de Daniel 7:25, ¿ya? Por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Católicos y evangélicos, yo los he visto que están de acuerdo en algo, que la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo equivalen a 3 años y medio. Pero ellos prefieren dar una interpretación literal de 3 años y medio nada más, no profética. Tanto en Daniel como en Apocalipsis, Dios está hablando en profecía. No está hablando de literalidad, está hablando en profecía. Pero prefieren acomodarlo literalmente para no ver la realidad de la profecía. Entonces, si lo acomodan literalmente, se lo acomodan a Antíoco Epífanes. Eso se cumplió con Antíoco Epífanes, el cuerno pequeño y tal, y eso fue Antíoco Epífanes el que hizo todas esas cosas malas que venía a hacer con el pueblo de Dios. Pues resulta que Antíoco Epífanes solo estuvo 3 años, no 3 años y medio. Ni siquiera literalmente se presta. Tiene un error de 6 meses, error terriblemente garrafal. Dios es muy preciso en sus profecías. Mientras que la profecía de día por año tiene un cumplimiento exacto. Entonces vamos nuevamente. Dice la palabra de Dios que la mujer huye al desierto en el versículo 6, donde tiene lugar por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, que equivaldrían según el cómputo profético a 1260 años. Yo quiero que por un momento vayamos al libro de Daniel capítulo 7 para que usted pueda ver la coherencia, porque aquí le voy a mostrar algo en lo que católicos y evangélicos e incluso hasta ateos que estudian el libro de Daniel estamos de acuerdo. Aquí estamos de acuerdo católicos, evangélicos, judíos, ateos y todo el mundo al estudiar el libro de Daniel. Hay un punto en el que estamos de acuerdo y es que la cuarta bestia de Daniel es el Imperio Romano. Nadie dice otra cosa. Nadie se atreve a pasar la vergüenza de decir otra cosa. ¿Por qué? Porque la primera bestia es Babilonia. La segunda bestia es Medo-Persia, la tercera bestia es Grecia y la cuarta inevitablemente es Roma. Y ahora, después de la cuarta bestia, vamos desde el versículo 7. No me gusta poner a leer tanto, pero aquí nos tocó. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. La cuarta bestia tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora sí nos vamos al versículo 24. Y los 10 cuernos, la cuarta bestia tiene 10 cuernos. Pero vamos a ver qué significan los 10 cuernos. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley.
y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, que son en profecía también 1260 días o años. ¿Por qué 1260 días? Porque los días judíos se cuentan de 30, los meses judíos se cuentan de 30 días, ¿ya? Son de 29 días y medio, pero se cuenta las horas del día 30, ¿ya? El medio del 30. Esa es la forma de contar en la cultura bíblica. Lo que abarque, aunque sea una hora de un día, ya se cuenta como un día. Así que los días judíos los meses judíos son de 30 días. Y los años judíos, por lo general, son de 12 meses, lo cual nos daría 360 días por año. Y por 3 años y medio nos daría 1260 días. O lo que es igual, nos daría también 42 meses. ¿Por qué? Porque 3 años nos daría 36 meses, más medio año, 6 meses más, nos daría 42 meses, como lo vemos luego en Apocalipsis 13. Está hablando de lo mismo. Pero lo que quiero que quede claro en este caso especial es que la cuarta bestia es Roma imperial. Y esa cuarta bestia tiene 10 cuernos que al caer Roma imperial, los 10 cuernos tomarían el protagonismo, ¿ya? Se levantarían después de la cuarta bestia. Estos 10 reinos son las 10 tribus bárbaras que derrotaron al imperio romano. Ellas mismas formaban parte del imperio, por eso los 10 cuernos pertenecen a la cuarta bestia, porque fue el mismo imperio que implosionó. Implosionó porque las mismas tribus bárbaras fueron contra el emperador y lo destronaron. Y eran 10 tribus. Y luego de estas 10 tribus, de estos 10 cuernos, se levantaría un cuerno pequeño que derribaría a 3 de ellos. ¿A cuáles 3 derribó el cuerno pequeño? A los ostrogodos, a los vándalos y a los érulos. A esos 3 cuernos derribó el cuerno pequeño, que luego se hizo más grande que los otros cuernos. ¿Ya? Interesante esto. ¿Cuál es ese cuerno pequeño? Ese cuerno pequeño que aparece tras los 10 cuernos y que derriba 3 cuernos, en la historia no lo perdona. Lo identifica plenamente. Es el papado. Inevitablemente es el papado. ¿Cuándo empieza esto? Por allá por el año 508, cuando el papado, uniéndose con el imperio romano, más específicamente la unión con Clodoveo, rey de los francos, empezó a derrotar las tribus arrianas, esas tribus bárbaras que luego fueron completamente sometidas, ¿ya? Entonces allí queda cumplida la profecía y allí empieza a rodar la profecía. Pero la profecía de los 1260 días empieza no en el 508, sino en el 538. ¿Y por qué en el 538? Porque es cuando termina de someter a las tribus bárbaras y ahora empieza la tiranía del cuerno pequeño. Ese cuerno que se levantaría contra Dios. Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Es bastante claro, ¿no? Ahora, esta profecía es la misma del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, hablando del hombre de pecado, de aquel que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, que asume prerrogativas divinas, que se declara ser el vicario de Cristo, cuando la palabra vicario quiere decir el que sustituye o reemplaza a Cristo. Qué interesante, una blasfemia, ¿ya? Entonces aquí lo tenemos claramente identificado de una manera ineludible. La cuarta bestia, todo mundo está de acuerdo que es Roma imperial, pero el cuerno pequeño le sigue a los 10 cuernos y sin lugar a dudas en la historia no le cabe lugar a otro sino al sistema papal, ¿ya? Entonces la iglesia apostata en el año 508 al unirse con el poder romano, con el imperio romano, que es lo que podemos ver también en Daniel capítulo 2, cuando los pies de la estatua están mezclados entre barro y hierro.
el barro representa la iglesia y el hierro el imperio romano. Allí se une la iglesia con el Estado y allí cae en apostasía. Y en el año 538 empieza la persecución que hace la iglesia que ahora ha caído en apostasía contra los fieles que mantienen la verdad. Y como lo dice Apocalipsis 12:6, la iglesia, la mujer, huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora, ¿quieres ir a la historia, mi amigo? Hoy en día es muy fácil. Tú puedes hacer la investigación independiente, nadie te lo puede impedir. Puedes investigar fácilmente, ahí está Google. Incluso la inteligencia artificial te puede ayudar. Puedes ir a la historia y preguntar quién, quién se sentó en el trono de Roma en el año 538 a gobernar de manera despótica y a perseguir con la espada a los, entre comillas, herejes. ¿Y por cuánto tiempo reinó? Exactamente por 1260 años. ¿Saben cuándo terminó el imperio despótico de Roma papal? En 1798. Haga la cuenta y le dará con tremenda exactitud. Así que, ¿cómo podemos estar convencidos que la Iglesia Católica, porque desciende de los apóstoles, es la Iglesia de Jesús? No, la profecía ya había anticipado que la Iglesia apostataría y que pasaría de ser perseguida a convertirse en perseguidora. Y la Iglesia, junto con el Estado, masacraron, se cree, a más de 50 millones de personas en ese largo periodo de oscuridad, de oscurantismo, ¿ya? Y que en ese largo periodo de oscurantismo la iglesia se pretendía seguir siendo la iglesia de Dios. Así que con la profecía podemos darnos cuenta claramente. Dice la palabra de Dios, versículo 13. De Apocalipsis capítulo 12. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, ¿ya? Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, pasa de 1260 días, ahora usar la expresión tiempo, tiempo y medio tiempo, para que si no lo logras conectar, lo conectes y vayas, este es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7. Qué interesante. Sí, es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7. Entonces, la iglesia que es perseguida es la apostólica. ¿Y cómo sabemos que es la apostólica? ¿Quiere una confirmación más? En este mismo capítulo se lo puedo demostrar. Miremos, sigamos el curso del capítulo que ya está cerca de terminar. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia de Dios. La iglesia de Apocalipsis 12 es la iglesia de Dios, ¿ya? Y el dragón está lleno de ira contra esa iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mi amigo, ¿quieres la característica de la verdadera iglesia? La verdadera iglesia proféticamente estaba anunciada que iba a ser perseguida por 1260 años. Y la iglesia apóstata iba a ser la perseguidora. Esa iglesia pura de los apóstoles cambiaría y se tornaría como la iglesia judía en iglesia impura. Los judíos jamás pudieron aceptar eso, pero vino Jesús, no lo aceptaron, prefirieron matarlo y todavía si Jesús apareciera como humano, sin duda alguna lo volverían a matar. ¿Por qué? Porque prefieren mantener en la ceguedad. Igual pasaría con la iglesia apostólica. Estaba profetizada su apostasía incluso desde antes que la iglesia fuera fundada.
Desde unos 500 años antes de Jesús, a través del profeta Daniel, Dios lo había revelado, que su iglesia apostataría, que blasfemaría contra Dios, porque eso es lo que significa el barro cocido, ¿ya? El barro crudo, el barro de alfarero, es la iglesia de Dios pura, que es moldeable, que se deja trabajar. Eso lo vemos en Jeremías 18, 1 al 6. Pero cuando la iglesia se vuelve barro cocido, es porque ha cometido blasfemia contra Dios. Ya no hay, ya no hay reversa, ya no hay cambio. El barro cocido usted nunca jamás lo volverá a moldear. Eso significa blasfemia contra Dios, apostasía total. La iglesia apostólica cayó en apostasía total cuando se unió con el Imperio Romano a perseguir a los fieles de Dios. Quiera Dios bendecirte y ayudarte. ¿Quieres seguir teniendo información sobre esto? Le invito a ver mis videos. Tengo varios videos. Y también más adelante voy a estar presentando toda una serie profética donde todo esto te podrá quedar súper claro. Tenga humildad, sencillez y pídale a Dios sabiduría, porque de tu decisión depende también tu eternidad, para el cielo o para condenación. Dios te bendiga.